Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con nuestros estudios de la Biblia y trayendo a ustedes el contenido de la Biblia en esta ocasión bajo un tema: aferraos al Evangelio o a las buenas nuevas de salvación. Sé que al presente hay diversas formas de creer para salvación, pero ¿son estas verdaderas? Vamos a mirar. La Escritura nos dice a través de la Biblia que solamente Dios estableció la salvación para el ser humano a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es que vienen diferentes enseñanzas? Vamos a mirar. La palabra evangelio proviene del sustantivo griego evangelium y ofrece tres significados diferentes. El primero significa las buenas noticias de Dios para los humanos. Esa es la primera definición. La segunda son los detalles relacionados con la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el libro que contiene esta historia, o los libros que contienen esta historia. Y el tercero, un libro que trata la vida y las enseñanzas de Jesús. En otras palabras, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo es que el ser humano ha de comportarse una vez que cree, y esto para vida eterna, para que pertenezca a la vid, como Él lo dijo, para que pertenezcamos a Él. Quizás yo sea falto de palabras, pero voy a procurar hacerlo conforme a la Escritura. Nuestros padres desde el principio, es decir, la pareja Adán y Eva, Adán y Eva esperaban un Salvador. Ellos esperaban un Salvador desde el momento en que pecaron. Y nos dice la Escritura lo siguiente, en Génesis 2:15, para que nosotros miremos en qué consiste el Evangelio, o desde dónde se dio principio a esta esperanza de buenas nuevas de salvación para el ser humano. Las buenas nuevas de salvación para el ser humano. Dice Dios, Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén una vez que lo había formado, que le había dado aliento, que le había dado vida. Lo puso en el Edén para que lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, y le mandó, por así decirlo, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí nosotros nos estamos dando cuenta que en el principio Dios estableció un mandamiento. Le dio un mandamiento al hombre, y esto requiere de obediencia. Si bien nosotros podemos darnos cuenta que los mandamientos de Dios todos demandan obediencia, y si no obedecemos, la sentencia o la consecuencia, mejor dicho, ya está determinada. Así que, por cuanto el hombre desobedeció, vino a la sentencia sobre él, y esta sentencia era de muerte. Así que fue engañado el hombre, y cuando Dios lo enfrentó nuevamente o lo encaró a causa de su desobediencia, éste puso sus excusas. La mujer que me diste, la serpiente que hiciste, esta fue la que nos engañó. Así que Dios, hablando a la serpiente, le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y en todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Si bien aquí nosotros miramos
una esperanza de redención para el ser humano en estas palabras. Y podemos decirlo, fue desde aquí que se estableció el principio de lo que conocemos nosotros como el Mesías, el Salvador, el Cristo, a Jesús nuestro Señor, ya desde el principio de la creación, vislumbrando para traer salvación o redención o unión al Padre en los últimos días. Pero también esto podemos notar que la sentencia que Dios le da a la serpiente le dice: y polvo comerás todos los días de tu vida. Así que esta serpiente no se conforma con comer el polvo de la tierra, sino ha procurado comer al ser humano, pues fue hecho del polvo. Y hasta el presente, como en la antigüedad, se siguen ofreciendo sacrificios de ser humano a la serpiente, al diablo, a la serpiente antigua. Y por eso es que la humanidad vive en engaño, porque los ha engañado. Pero ese no es el tema ahora. Nuestro tema es acerca de las raíces del Evangelio, desde dónde viene esta esperanza de salvación. Así que la encontramos nosotros en Génesis 3:15. Sin duda, con el transcurso del tiempo, nuestros primeros padres pensaron que su redención sería pronta, rápida. Así que cuando Eva concibió por primera ocasión a Caín, dice la Escritura, conoció a Adán a Eva, Génesis 4:1, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo ella a Eva: por voluntad de Jehová he adquirido varón, pensando quizás que sería quien le libraría de esa esclavitud en la cual ellos habrían caído. Mas Dios no lo había establecido así. Pasaron el tiempo y esta esperanza de este Salvador prosiguió de generación en generación. Así que pasados algunos 1500 años, aproximadamente 1400 años y fracción, en la descendencia de Lamec nació un varón, y dice la Escritura, Génesis 5:28, esto es aproximadamente la séptima generación, y vivió Lamec 180 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Quizás Dios había revelado en la vida de Noé, o en la familia de Noé, mejor dicho, acerca de los juicios que Dios traería sobre la tierra, es decir, hablando del diluvio. Y habiendo profetizado o habiéndoles hecho saber lo que acontecería, pensaron que Noé sería quien les salvaría. Sin embargo, eso no fue así y no se llevó a cabo de la manera en que lo piensa el hombre. La salvación no es como nosotros la pensamos, es como Dios lo ha establecido. Así que hay que creerla como Él la ha establecido y no nos dejemos mover por ideas humanas. Dios ha anunciado el nacimiento de un Salvador y nos lo presenta como su Hijo. A Él debemos de oír. Nos dice en Lucas 2 del 8 al 11, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, porque el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que Dios anuncia el nacimiento de un Salvador a su debido tiempo, como dice en otra porción la Escritura, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que
con el propósito de que en Él fuéramos redimidos. Así que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo presenta al Hijo, diciendo las siguientes palabras en Lucas 1:35, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oí. Así que los apóstoles pudieron también dar testimonio acerca de la obra de este Hijo. En Juan 3:17 al 18 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito de Dios. Y por cuanto no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, dice en otras porciones también la Escritura. Así que Dios nos introduce al primogénito, a su Hijo, de la siguiente manera. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así que podemos darnos cuenta de la autoridad que Dios dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para salvación a todos los hombres. Y podemos darnos cuenta que a través del tiempo Dios habló a la humanidad de muchas maneras, y esto nos lo dice en el libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta la obra la hizo nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Y se sentó a la diestra de Dios, donde la Biblia nos dice que está intercediendo por nosotros hasta el presente, hasta el día señalado por Dios para que venga y levante a los creyentes en Él, a los que le esperan, como lo hemos mirado en otras ocasiones. Los apóstoles también dan testimonio de Él. En Hechos 17, 22 al 31 nos dicen, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Él, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así que Dios prefijó el tiempo en que han de habitar los hombres sobre la tierra. La tierra llegará a su fin el día determinado por Dios. Pero entre tanto que estamos aquí, hay un propósito, y es este: para que busquen a Dios, o para que busquemos a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de vosotros. Y Cristo nos dijo claramente, el reino de Dios está entre vosotros. Así que podemos encontrarlo si lo buscamos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y este es el tema central del Evangelio. Arrepentíos y convertíos al Evangelio. Eso es lo que anunció nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que en Jesucristo está la salvación. Jesucristo obró nuestra redención. Él pagó por nuestros pecados y Él es quien puede darnos vida. Y el título de nuestra lección es aferraos, es decir, agarraos fuertemente del Evangelio. No nos dejemos mover por evangelio diferente. O aferraos a las buenas nuevas que Cristo vino a enseñarnos. Marcos 1:14 nos dice, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En Juan 5:19 nos dice, y esto hablando de la firmeza con que debemos nosotros creer que Él hará lo que ha prometido. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y esto es el contenido del Evangelio, que Cristo Jesús vino a traer vida, a darnos vida con su muerte, si podemos creer en Él. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esto, aunque hayan creído en el Señor, si no hicieron lo que es debido, lo bueno, como dice la Escritura, también para ellos habrá juicio. Porque la Escritura nos dice claramente que el que cree en Él guarda su palabra, y el que es de Él oye su voz y le sigue. Las enseñanzas de Cristo son incambiables, no las podemos nosotros cambiar. El apóstol Pablo nos lo dice de esta manera en Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Y es que nosotros conocemos la vida de el apóstol Pablo y su llamamiento, que él siendo perseguidor de la iglesia, fue llamado por nuestro Señor Jesucristo para predicar el evangelio de salvación a todos los hombres, y él dio testimonio aún con su vida de esto al respecto. Y dice: gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. A Cristo hay que darle la gloria, a nadie más. Y nos lo sigue diciendo. Y yo puedo decirles: no te dejes engañar. De hace siglos han querido cambiar la forma de salvación que Dios ha establecido. No te dejes engañar. Dios estableció la forma en que el hombre ha de ser salvo, y es la única manera de ser salvos en Él.
para gloria de su nombre en Cristo Jesús, podemos obtener esta vida eterna. Y Pablo dice lo siguiente, así que para que veamos cómo desde años atrás el engaño ha prevalecido y cuánto más no se ha multiplicado hasta el presente. Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Así que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es uno. Y como Él lo dijo, leyendo en los 4 evangelios que encontramos aquí en la Biblia, es la única forma en que el ser humano puede llegar a obtener la salvación, a través de los evangelios, porque Cristo es lo que vino a enseñar. Así que si alguien nos dice o nos habla de otra manera en la que podamos ser salvos, no lo creamos, no lo dice la Escritura. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo he dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O el evangelio que está escrito en las Escrituras. Espíritu de mentira hay en el mundo y ha sido desde la antigüedad en medio de nosotros se encuentra y nos susurra al oído de todo aquel que le preste atención. Pero mi consejo es, ten cuidado, que no te cambien el contenido de la Biblia. Por eso es necesario y recomiendo la ley. Nos dice una historia en el libro de Reyes lo siguiente, y en breve esta historia, se presentaron ciertas personalidades delante de Dios, o mejor dicho, Dios los llamó a reunión con el propósito de hacer caer a un rey. Y dice, se levantó un espíritu en medio de ellos y dijo, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Así que desde ese momento puedo decirles, miro dentro de la Escritura que salió espíritu de mentira para traer confusión al pueblo. Ahora, esto ya había existido desde el principio del Edén. Acuérdese que el adversario le dijo a Eva, no morirás, cuando Dios le había dicho, de cierto morirás. Entonces, nos damos cuenta que ese espíritu de mentira ya existía y sigue existiendo. Y aún se hará más manifiesto en estos últimos días, porque la Escritura nos dice que Dios lo permitirá para condenación a aquellos que no han querido creer a la verdad. Pero nosotros no tenemos por qué estar esclavizados a ellos. Así que por esta razón Jesús nos informa con anterioridad en repetidas ocasiones lo siguiente. Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y vea cómo Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, persiste en decir que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos tropezarán entonces, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero notemos, estamos leyendo en el capítulo 24, y es en el verso 4 donde nos dice: no os dejéis engañar, mirad que nadie os engañe. Verso 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Note, es la segunda vez que nos dice: no lo creáis, no os dejéis engañar, en el verso 23. Prosigue nuevamente: ya os lo he dicho antes, verso 25, verso 26. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Es necesario, pues, que nos aferremos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo contenidas en los 4 evangelios que contiene la Biblia. Y creo yo, en lo personal, es lo más recomendable que podemos hacer para nuestra salvación, porque muchos engañadores han venido enseñando que el hombre puede obtener la salvación a través de otros medios. Dios estableció una sola manera, a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador. No hay otra. Por más que busquemos, no hay otra forma de encontrar la salvación, solo a través de Jesucristo, nuestro Señor, a quien Dios puso para salvación a todos los hombres, a todo el que pueda creer en Él. Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima.